Los celtas son uno de los grupos históricos europeos más conocidos. Típicamente se los tiene como un grupo guerrero y amante de la libertad. Esta percepción está basada en gran medida en la realidad, aunque con matices. Si bien se los tomó como bárbaros durante mucho tiempo, desde hace por lo menos un siglo existe una visión mucho más positiva y algunas personas que habitan áreas tradicionalmente celtas buscaron reconectarse con ese origen. ¿Pero son estos realmente descendientes de ellos? ¿Qué pasó con los celtas? Primeramente hay que decir que no existió un único pueblo celta, sino que eran varios pueblos que compartían características lingüísticas y culturales. El origen de los celtas parece estar en Europa central. Allí distintas culturas emergieron y fueron mutando, siendo la predecesora más directa la llamada cultura latene. Los celtas entran en la historia entre los siglos VI y IV a.C. El historiador griego Éforo de Cime especulaba que estos habían emigrado de su tierra original por ser un lugar donde había muchos conflictos y guerras. Los griegos los llamaron Keltoi y los encontraron en el sur de la actual Francia, donde había colonias griegas. Varios pueblos celtas terminaron adoptando ese nombre, aunque otros no. Los romanos los llamaron galos, palabra que parece venir del nombre de una tribu celta. Desde su origen en Europa central, los celtas se expandieron en todas direcciones durante varios siglos. En su momento de máxima expansión habitaban casi toda Europa occidental y central, los Balcanes e incluso una parte de la actual Turquía. En Iberia habitaban la parte noroeste, el centro y parte del oeste. En la actual Francia y Benelux dominaban completamente, al igual que en las Islas Británicas. En Europa central estaban en la actual Suiza, Austria, República Checa, Eslovaquia y sur de Alemania. Hacia el sureste se expandieron siguiendo el curso del Danubio y otros ríos. En la actual Serbia fundaron Singidunum, que es la predecesora de la actual Belgrado, capital de Serbia justamente. Invadieron la actual Grecia y Bulgaria y también cruzaron el Bósforo y asolaron parte de la actual Anatolia, donde terminaron asentándose. Esa tierra fue conocida como Galatia y sus habitantes fueron asimilándose cada vez más a la cultura helena, así que con el tiempo se los conoció como los heleno-galatios. Pero si durante siglos los celtas conquistaron y colonizaron gran parte de Europa y más allá, con la llegada de nuevos entes políticos y nuevos pueblos, esto cambiaría radicalmente. Desde el sur, los romanos fueron desplazando las tribus celtas asentadas en el norte de la península itálica y más allá. Desde el norte de Europa, los germanos también se expandirían desplazando y asimilando a las tribus celtas. Otros pueblos también los conquistaron, haciendo que el único lugar donde quedó una cultura celta viva sea en las Islas Británicas. Las distintas tribus variaban en muchos aspectos, pero compartían ciertos rasgos. La sociedad celta estaba dividida en tres estamentos: una aristocracia guerrera que gobernaba, los sacerdotes que conocemos como druidas y el resto del pueblo. Había también esclavos que obtenían a través de conquistas o comprándolos. Había también grupos celtas con organizaciones más complejas, nacidas del contacto con pueblos más civilizados. Si nos guiamos por las fuentes romanas, parece ser que los druidas tenían un gran poder sobre el pueblo, basado en gran parte en que los celtas parecen haber sido muy creyentes. Como parte de su religión hacían sacrificios humanos y parece haber sido generalizada cierta actitud temeraria con respecto a la muerte, otro de los factores que los convertía en formidables guerreros. Físicamente eran altos, de tez clara y de pelo claro también, o por lo menos así los describían los griegos y romanos que tuvieron contacto con ellos. Volviendo al aspecto guerrero, varios historiadores contemporáneos a los celtas los describen como buenos guerreros, muy valientes, pero que no tenían una muy buena organización. También algunos de ellos tenían la tradición de luchar desnudos. Otra práctica que tenían era la de coleccionar cabezas de enemigos muertos y conservarlas como trofeos. En lo que respecta al rol de la mujer en la sociedad celta, no parece haber sido demasiado distinto al de otras culturas de la época, aunque hay indicios de que había un poco más de libertad en algunas tribus celtas que en civilizaciones mediterráneas, por ejemplo. Aunque como contrapartida, también era común que el trato hacia las mujeres fuera más descuidado. Como consecuencia de los continuos procesos de conquista y asimilación, los celtas fueron desapareciendo como grupo independiente en casi todos lados. La única excepción fueron las Islas Británicas, donde si bien también con el paso de los siglos fueron perdiendo su independencia, por lo menos se mantenían vivas algunas lenguas de ese origen.
Hay actualmente 6 naciones celtas. Las más conocidas son obviamente Escocia, Irlanda y Gales, pero también está la isla de Man, Cornwall y Brittany. Este último caso es especial. Bretaña, como se la conoce en castellano, se formó con migrantes provenientes de las islas británicas que huían de la invasión anglosajona. Con el surgimiento de los estados-naciones modernos, se buscó imponer un solo idioma, tanto en las islas británicas como en Francia, y esto fue bastante exitoso, haciendo casi desaparecer los últimos idiomas celtas. Gracias a los esfuerzos de grupos que promueven la cultura celta y los idiomas celtas, se pudo frenar ese proceso e incluso revertirlo en algunos casos. En Irlanda el idioma irlandés estaba por desaparecer, pero hoy en día un 28% lo habla, aunque solo entre el 1 y el 2% lo tienen como lengua materna. En Gales, el 20% de la población habla galés, luego de que se llevara a cabo un esfuerzo educativo importante. En Escocia, solo entre el 1 y 2% hablan gaélico escocés. En Cornwall, apenas el 0,1% sabe hablar Cornish, mientras que en la isla de Man, el idioma Manx desapareció como lengua materna, aunque el 2% de su población puede hablarlo luego de haberlo aprendido en el sistema educativo. En Bretaña también el idioma bretón estaba por desaparecer, pero se lo pudo salvar de la extinción y actualmente el 5% de la población lo habla. Hay otras regiones de Europa que reivindican un linaje celta, como los gallegos y los friulianos, aunque no mantuvieron una línea directa cultural como en los casos anteriormente mencionados. Pero ¿qué pasó con los celtas en sí, más allá de las cuestiones culturales, identitarias o lingüísticas? La población celta adoptó la cultura de los grupos dominantes, pero manteniendo una gran población. Esto hace que gran parte de la población de Europa occidental y central sea de origen celta, aunque no tenga ninguna relación cultural con ese grupo. El haplogrupo R1b es dominante en Europa occidental, mostrando el origen indoeuropeo. Pero una variedad particular de este haplogrupo, el RM269, también clasificado como R1b, 1a, 1b, está directamente ligado a los celtas, hallándose en proporciones altísimas en España, Francia, Irlanda y Reino Unido. Así que de pasar de ser un grupo de conquistadores a ser conquistados, los celtas son una de las fuentes más importantes de la población europea moderna y de su diáspora. Incluso parte de su cultura llegó a nuestros días gracias a los esfuerzos de quienes sintieron la necesidad de preservarla. Bueno, espero que les haya gustado el video. ¿Por qué creen que los celtas no lograron mantener su supremacía en Europa? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo. Gracias especiales a quienes apoyan el canal en Patreon. Latinoamérica Ball, Eric Ríos Guzmán, Juan José Pozo, Mirt, Manu Canaval, Ben L, David Cardona, Sharobor, Diego Londoño, Conep Gugasvili, Solaris, John Cuenca García, José Flores, Salo Cejas y Carlos. Gracias a todos por su tiempo. Saludos.